一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Aquella noche del incidente del Palacio de Plata de Ars, capital del reino de Asura, sería recordada tan solo por los hechos que hasta ese momento habían acontecido. Pero los eventos no habían acabado aún. Ariel reclamaba que la tarea se terminara y ordenó a Rudius a perseguir al emperador del norte y al ministro Darius. El mago, deseando ponerle punto y final a todo aquello, acató la orden de inmediato, y mientras corría, esquivando nobles y los destrozos del anterior combate, fue seguido detrás por las reinas del filo, Ghislaine y Eris. Sylphie permaneció al lado de Ariel junto a Luke, determinada a continuar con su papel de guardia real hasta el final. Fue gracias a Ghislaine que pudieron seguir el rastro de los perseguidos. Su gran sentido del olfato probó ser, una vez más, una herramienta increíblemente útil. A través de los alborotados corredores del palacio podía oírse el retumbar de gritos, algunos de los guardias dando órdenes desesperadas, otros de nobles llenos de temor. Pero en cuestión de un par de minutos, lograron oír algo más, un jadeo. Debido al gran peso de Darius, al emperador del norte Auber Corvet no le resultó fácil escapar en esta ocasión, porque frente a él, Rudius, Ghislaine y Eris se plantaron con intención asesina. Auber chasqueó su lengua con frustración y tratando de buscar una mejor oportunidad de vencer en la inevitable batalla final, se adentró a un cuarto próximo, dejando a Darius en un rincón. Cuando los tres contrincantes entraron allí, lo vieron ya preparado con una espada desenvainada en una mano. El ministro Darius, detrás de Auber, lucía patético. Con desesperación, gritaba que semejante situación era absurda. Después de todo, había seguido al pie de la letra el consejo de su dios, Hitogami. Auber, reuniendo el coraje que le quedaba, le replicó jocosamente al ministro que si era un hombre religioso, como parecían indicar sus balbuceos, rezara por su victoria. Ante Rudius se manifestó una visión que, a pesar de tantos encuentros, lucía diferente. El emperador del norte, ahora con ambas manos sosteniendo espadas, parecía querer luchar de frente como un hombre. Emperador del norte, Auber Corvet. Sus palabras eran parte del legendario ritual del desafío y el duelo, palabras que un esgrimista solía decir cuando estaba preparado para luchar hasta la muerte. Ghislaine y Eris, desenvainando al unísono, se presentaron de igual forma, un título y un nombre. Salvo por su espada, un esgrimista no necesitaba nada más. Sin embargo, Darius, ajeno a toda solemnidad del guerrero, interrumpió el momento, señalando a Eris con un dedo tembloroso, mascullando incrédulo que la guerrera pelirroja se trataba de Eris Boreas Greyrat. Esto a Eris no le causó gracia alguna, y tras morderse un labio con furia, le replicó al cerdo que eso había cambiado. El ministro trató desesperadamente de salvar su cuello. Soltó que él había ayudado a los Boreas con fondos para la reconstrucción y búsqueda tras la catástrofe, pero no había nada que el calvo pudiera decir que mantuviera su cabeza unida a su cuerpo. Rudius también tenía algo que decir y que soltó casi sin darse cuenta, pensando en voz alta. Si tan servicial has sido a la causa de Fitoa como dices, deberías haber, al menos, ayudado al viejo Sauros. La tristeza empapaba las palabras del mago. El ministro terminó de firmar su sentencia de muerte cuando, al oír a Rudius, tildó a Sauros de idiota, argumentando que era un león sin colmillos, un iluso. Sauros había usado toda la fortuna de su casa para reconstruir Fitoa sin pensar en las consecuencias. Darius había puesto a James como cabeza, considerándolo más óptimo para el puesto de Lord. Y luego, la confesión. Sucedió en medio de un lapso de juicio causado por el gran temor y desesperación del ministro, quien, con sus propias palabras, dijo que él mató a Sauros ya que estaba desperdiciando mucho dinero muy rápido, tratando de avanzar la reconstrucción de Fitoa al máximo de las posibilidades.
Darius en verdad creía que con sus acciones salvó a Fitoa y la casa Boreas. Lo que el ministro no sabía era que antes que a Eris, debía temerle mucho más a la hoja de Ghislaine. La reina del filo estaba siendo consumida por la furia. Darius iba a morir. Nadie podía detenerla ahora. Dios me dijo que un mago en una túnica gris vendría a matarme. Hice lo que me dijo. Destruí los círculos de teletransportación en el reino. ¿Por qué está pasando esto? Ya no creeré en nada de lo que diga. Fue el lloriqueo de Darius y el suspiro de Auber al ver que las negociaciones habían fallado, lo que marcó el comienzo del duelo a muerte. Estilo del dios del norte, tinta roja. El ataque tomó por sorpresa a Eris y Ghislaine, pero no a Rudius. Él había escuchado de semejante táctica de la boca de su jefe Orsted. Valiéndose de un adhesivo extremadamente fuerte desarrollado por un viejo santo del norte farmacéutico, Auber fijó los pies de Eris y Ghislaine al suelo, desparramando la sustancia por doquier. Inmediatamente Rudius conjuró un hechizo elemental de agua para arrastrar con un violento flujo aquel adhesivo. Orsted le había dicho a Rudius en una de tantas pláticas estratégicas que el adhesivo del dios del norte era endeble al agua. Seguramente ante la ausencia tanto de Rudius como del consejo del dios dragón, Eris y Ghislaine hubieran muerto con sus pies pegados al suelo. Aún así, tenían la desventaja, porque a pesar de recuperar control sobre sus piernas, las reinas del filo habían perdido estabilidad en su postura. No podían ejecutar ninguna de sus rápidas técnicas asesinas sin estabilidad en el tren inferior de sus cuerpos. Ambas lanzaron un ataque a Auber, quien se lanzó hacia ellas, pero fueron demasiado lentas. Cuando el emperador del norte se colocó entre ellas dos, las espadas de ambas se detuvieron. Era una regla no escrita del estilo del dios del filo, el nunca ejecutar una hoja de luz con aliados en medio del camino, por obvias razones. La intención de Auber era clara. Primero, iría por Rudius. El mago pudo ver el siguiente ataque gracias a dos factores. El primero era su ojo demoníaco de la premonición. El segundo, pero no menos importante, era la experiencia de combate que las prácticas con Eris le habían otorgado. El futuro le mostró cómo Auber balanceaba con violencia sus dos espadas en dirección a él. Rudius, en una fracción de segundo, dirigió el brazo de Sarif en la trayectoria de una espada y conjuró un muro de piedra para detener a la otra. Arte secreto del estilo del dios del norte. Cruz o Boro. Ante Rudius, las manos de Auber lucieron borrosas. Tal y como predijo, Auber lanzó dos espadas en el aire reclamando la vida del mago. Una la atrapó con su herramienta mágica de altísima clase, el brazo de Sarif, el cual ahora era una suerte de guantelete. La otra fue detenida con su durísimo escudo de piedra. Sin embargo, un tercer ataque venía en camino. Auber tenía en su haber más de dos espadas y, girando en el aire con la inercia de la caída, desenfundó una tercera hoja y la dirigió hacia el mago. Rudius podía verlo. Ese no era el problema. El dilema surgía a raíz de que sus manos estaban ocupadas al haber detenido las dos espadas anteriores. Apostándolo todo con tal de salvar su vida, Rudius encaró el ataque de Auber adelantando su pierna izquierda a la par que saltaba hacia él para recibir la próxima espada. Cuando Rudius aterrizó sobre una pierna, se percató que la otra, la izquierda, apenas colgaba por debajo de la rodilla, pendiendo de un hilo de músculo y piel. El dolor le invadió como una salvaje ola tras contemplar semejante visión. Pero a pesar de ello, apretó sus dientes y reprimió el impulso de gritar. Lo que importaba era que estaba vivo y ahora Auber yacía rodeado por tres enemigos. Sin embargo, desde el fondo del cuarto, un cántico comenzó a escucharse. Darius, en un acto desesperado, conjuró una bola de fuego dirigida hacia Eris. Ella logró cortar la esfera ígnea en dos, pero Auber no desaprovechó el momento e intentó lanzar un kunai hacia la desprotegida pelirroja. Rudius, con su ojo demoníaco, vio cómo Eris recibía el ataque y sin nada que pudiera hacerse, el kunai terminó enterrado a un costado del abdomen de Eris. Ghislaine aprovechó esa apertura del emperador del norte, atacándolo.
rompiendo su espada en pedazos en un intento de Auber por detener la hoja de Ghislaine, la cual continuó hacia uno de sus hombros. En un instante, la espada de Ghislaine se había enterrado en un hombro de Auber Corvette. El intento de Auber por defenderse no había sido en vano, aún así, ya que Ghislaine no logró más que un corte algo superficial cuando la intención había sido cortar su brazo por completo. Auber se lanzó hacia atrás por los aires en una pirueta y Eris preparó una hoja de luz destinada a donde el emperador aterrizaría, pero debido al kunai en su abdomen no pudo atacar con el poder necesario y Auber lo evadió. Haciendo uso de su ingenio, Ludius atacó con un cañón de piedra a Darius, pretendiendo empujar a Auber a una trampa. Auber recibió el ataque con su espada, defendiendo a Darius, pero lo que él no sabía es que se trataba de un cañón de piedra especial, con un punto hueco dentro. Era el cañón de piedra explosivo que el mago había aprendido en sus días de aventurero en el continente demoníaco. Cuando el emperador del norte cortó el ataque en dos, fragmentos rocosos del proyectil se esparcieron en todas direcciones, enterrándose en un ojo de Darius detrás y desconcertando a Auber por unos instantes. Eris aprovechó esa oportunidad, ejecutando su hoja de luz una vez más. Auber intentó disminuir el daño anteponiendo la parte más gruesa de su espada, pero el ataque de Eris la cortó junto con su brazo. Si no hubiese sido por su herida, Eris podría haberlo cortado en dos. A pesar de ello, Auber tenía ahora sus dos brazos inutilizados y Ghislaine, sin pensárselo dos veces, ejecutó una perfecta hoja de luz. Auber intentó evadirlo, pero era imposible. La hoja de Ghislaine entró por su hombro y salió por un costado de su torso. Mientras Auber caía, musitó. Impresionante. Frente a Ghislaine, el emperador del norte, Auber Corvette, descansaba el eterno descanso sobre un enorme charco de sangre. La luz en sus ojos se esfumó en un segundo. Ghislaine se aproximó lentamente hacia Darius, quien yacía sobre el suelo, agarrándose el rostro y gritando a causa de haber perdido un ojo por la metralla del ataque de Rudius. En silencio, Ghislaine alzó su espada. Y con el mismo silencio la bajó, cargada con el peso de la retribución, de una venganza envuelta en justicia, de una sed de sangre insaciable. La sangre del señor ministro Darius Silvaganius se esparció por todos lados, salpicando incluso la mejilla del lejano Rudius. El mago se encontraba digiriendo aquellas emociones. No había asestado el golpe de gracia a ninguno de ellos, pero gracias a él, 2 personas murieron. Sentía cierta felicidad, pero la duda junto a los fantasmas de la moral del mundo anterior acechaban los rincones de su mente. Al cuerpo de Darius lo dejaron allí, para que su muerte fuera confirmada públicamente. Rudius se sentó en un banco próximo y con ayuda de los pergaminos de curación de nivel real pudieron sanar su destrozada pierna izquierda. El rostro de Eris se puso azul al ver el estado en el que estaba el mago antes de curarse, y a pesar de sanar sus heridas, debido a la pérdida de sangre, se sentía frío. Rudius y Eris buscaron un antídoto en los ropajes del cuerpo de Auber debido a que el kunai con el que atacó a Eris estaba envenenado y la magia de detoxificación de nivel intermedio no funcionó. Gracias a Orsted, el mago supo que Auber siempre cargaba con el antídoto. Él lo bebió por si acaso, tal vez los cortes que recibió podían ser venenosos. Rudius, lograste evitar la cruz Oboro de Auber. Eso fue genial. Es gracias a mis batallas de entrenamiento contigo. Me he acostumbrado un poco a los ataques rápidos. Aún así, yo nunca pude evadir ese ataque de Auber. Eris lucía reminiscente del pasado, con un rostro algo triste. Después de todo, el emperador del norte había sido uno de sus maestros, pero de un segundo a otro recuperó su expresión usual. Oh, bueno, todo está bien. Rudius, al verla, pensó que su carácter ante la adversidad era, honestamente, envidiable.
Tras recuperar el aliento, Ghislain, Eris y Rudius regresaron al gran salón junto a Ariel, pero nada los hubiera podido preparar para la desconcertante imagen que les esperaba allí. La princesa Ariel, Anemoy, Azura, les devolvió la mirada, pero presionado contra su cuello, advirtieron el acero de una espada. Sylphie, si quieres ayudar a Ariel, entonces mata a Rudius. Quien sostenía aquella espada se llamaba Luke Notos Greyrat.